Soy Mónica Almeida, trabajo en Diario El Universo, actualmente dirijo la unidad de investigación del periódico. Nací en Guayaquil, tengo 30 años de experiencia profesional como periodista y soy coautora del libro El Séptimo Rafael. En el libro El Séptimo Rafael van a encontrar toda una historia alrededor de este personaje que arranca desde sus orígenes. En el libro nos remontamos hasta sus abuelos y vamos analizando cómo desde esa época, qué fue lo que vivió la familia de Rafael Correa, cuáles fueron sus orígenes, cómo vivió su niñez en Guayaquil y luego todos sus pasos por distintas instituciones hasta llegar a la presidencia. En el libro llega hasta aproximadamente el 2009, que es cuando nosotros consideramos que el presidente del Ecuador se alzó con todos los poderes del país y terminamos con una frase en la que dice que como él es jefe del Estado, él es el jefe del Ejecutivo, Legislativo, de la Justicia y de todos los órganos de control. Bueno, difícil así como definir la personalidad de alguien. Nosotros hemos tratado de, digamos, pintar un retrato de él y estas pinceladas nos han llevado a escribir casi 250 páginas del libro El Séptimo Rafael, pero creemos que es si me dirías algunas características, por ejemplo, es un hombre trabajador, es un hombre que tiene un sentido de lo social, y es un hombre que se preocupó mucho por disminuir la pobreza en el país. Y al otro lado tenemos un hombre que tiene un ego desmedido y que se considera que tiene las respuestas para todo y además se considera como el ungido para transformar el país. Él quiso asimilar su mandato a una especie como si fuera una revolución, pero simplemente porque RC eran las siglas de su nombre. Si de pronto no hubiera sido Rafael, sino Miguel, hubieran encontrado otra palabra con M, ¿no? Y quiso asimilar esta revolución a la revolución alfarista, que fue una revolución de 1905 dirigida por Eloy Alfaro, a la que se considera como el fundador del Estado liberal del Ecuador. Yo creo que hay varias etapas. Ellos llegaron sin diputados al Congreso, lo cual hace que todo se centre en la personalidad del presidente, en su capacidad de conseguir distintos acuerdos para lograr pasar la Asamblea Constituyente. Entonces, quizás por eso, como el partido estaba recién naciendo y precisamente ellos se oponían a todos los partidos políticos anteriores en el Ecuador, eso hizo que todo se centre en la figura del presidente. Quizás eso, por ejemplo, fue un factor de éxito en el 2006, que lo llevó a la presidencia a partir de enero del 2007, pero al mismo tiempo empezó a acabar su tumba, porque entonces no habían contrapesos. Esa fue una primera etapa. Se da la Asamblea Constituyente, se pasa la nueva Constitución, él comienza este periodo 2009-2013 en el que no controla la mayoría de la Asamblea y tampoco controla la justicia. Entonces todavía es una etapa en la que tenemos un boom económico de las materias primas, pero todavía tiene que negociar algo del poder político. Y en cambio, a partir de la consulta del 2011, cuando definitivamente se adueña del sistema judicial del Ecuador, él nombró a 3 personas de su confianza para que hagan toda una reestructuración del sistema judicial, nombren a nuevos jueces y se reconstruya toda la judicatura del país. Ya cuando él vuelve a ganar las elecciones en el 2013, ya es otro Rafael Correa. Definitivamente es otro Rafael Correa y es un Rafael Correa que ya no se le puede decir nada, es un Rafael Correa que ya no entiende razones, que piensa que todo siempre le va a salir bien, porque tiene una estrella de la suerte. Y entonces,
A partir del 2014, cuando comienzan a bajar los precios del petróleo y de las materias primas, lo que comienza a hacer para suplir esta sed de gasto que tenía desde el Ejecutivo es a endeudarnos con China. Se comenzó a partir del 2010, por un lado, a hacer preventas de petróleo a Petrochina, y luego ya a partir del 2013 hay un endeudamiento agresivo que actualmente nos ha llevado a casi 60% del PIB del Ecuador. Contrajimos muchísima deuda externa, porque se creó este aparato estatal que necesitaba gastar. Se aumentó mucho la burocracia, hubo mucha inversión en el sector social, se construyeron carreteras, hospitales, edificios, pero todo eso demandó un gasto extraordinario. Hay dos alianzas país, entonces, que no se reconocen, los unos se dicen morenistas, los otros se dicen correístas. Y precisamente como todo se construyó a partir de la personalidad de él, cuando el caudillo abandona el Ecuador y finalmente se queda un Lenín Moreno empoderado y con muchas ganas, con mucha voluntad de pacificar el país y de caminar hacia una transición, entonces Alianza País está muy debilitada. Y la marca Alianza País se la reclama el presidente Moreno. Entonces ahora Correa y sus seguidores están haciendo otro partido que se llama Movimiento de Acuerdo Nacional o algo por el estilo, no me acuerdo bien el nombre, pero que se asimila a las siglas Maná. ¿Qué queda de Alianza País? Yo creo que todavía es temprano para saber. En el Ecuador suceden siempre las cosas extraordinarias, ¿no? Ha habido ocasiones en que se votan presidentes, sale la gente a la calle a manifestar, un poco harta, y tuvimos todo un periodo de desestabilización, pero creo que va a ser difícil saber qué es lo que va a pasar. Lo que sí podemos decir es que el Ecuador está en una grave crisis económica. El economista con masterados y con PhD y que tenía todas las respuestas y sabía lo que se debía de hacer, creó las bases para esta crisis que tenemos ahora, en la que lamentablemente nuestra economía está siempre supeditada al precio del petróleo. Ahora que está volviendo a subir, podemos decir que posiblemente podamos tener un respiro, pero hay muchos problemas que ya veníamos arrastrando antes de Correa y que se ahondaron durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, que es como como les decía, el sobreendeudamiento, hay un excesivo crecimiento del Estado, porque no ha sido un excesivo crecimiento para invertir en cuestiones sociales, sino básicamente para contratar gente y construir. Ha sido muchísimo la política del hormigón. Entonces, ¿qué sucede? Que al cabo de 10 años no se han mejorado los índices de desnutrición infantil. Entonces, si hemos tenido el boom de materias primas más importante de los últimos 100 años, no es posible que no hayamos podido resolver el tema de la desnutrición infantil.